Hola. Sí. ¿Se me oye bien? Igual de pasar. ¿Está bien así? Sí. Vale, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este ciclo que arranca hoy, este ciclo que hemos titulado Movimiento Centrífugo. Y bueno, que como digo, vamos a iniciar con esta charla que hemos titulado Elegir el silencio y no publicar. El movimiento centrífugo pues, es un ciclo que gira hacia los márgenes, explorando lo que se aleja de los temas y géneros literarios más canónicos. Su intención es ofreceros pues, diálogos y acciones que iluminen la diversidad de esa periferia tejida por renuncias, fracasos, disonancias o silencios, así como otras formas de escritura y expresión menos convencionales. Un espacio para escuchar y celebrar lo descentrado. Este año, dentro del ciclo, además de la charla de hoy, vamos a tener el viernes 2 de mayo la performance titulada La isla del surdo, que nos trae la escritora Lola Nieto, una obra que surge tras su estancia en Japón y en la que el movimiento, la voz, el vídeo, la música y los ruidos ofrecen una dimensión matérica, metamórfica y viva a las palabras. La autora, además, también nos hablará de este libro homónimo, el que se nutre de la actuación. Y luego a finales de mayo, aunque en el boletín en el boletín del Ateneo habíamos puesto que iba a ser en junio, pero por cuestiones de agenda, porque era un poquito complicado, pues lo haremos a finales de mayo, el sábado 31, pues nos acompañará el cómico y escritor Ignatius Farray. Y con él vamos a hablar, sabéis, bueno, pues también tiene varios libros publicados, vamos a hablar del último, que es Meditaciones, al estilo de Marco Aurelio, pero con su particular visión y humor. Y bueno, nos hablará sobre cómo crear a partir del fracaso y de la angustia. Entonces, bueno, la charla de hoy, como sabéis, trata sobre una cuestión compleja y difícil. Desde luego, nos gustaría aportar más respuestas, pero hemos hecho lo que hemos podido. Así que las preguntas también las plantearemos a vosotros, a ver si entre todos, ¿no? Pero eso, que creemos que merece la pena plantear y explorar. Y surge ante la pregunta de qué podemos hacer ante el desbordado panorama editorial que vivimos. Es un tema que tanto Bea como yo solemos meditar a menudo, ¿no? Y esperamos que este espacio de reflexión también lo sea para los que nos escucháis, y por eso os animamos a compartir con nosotras vuestras opiniones e ideas. Os daremos vuestro espacio, así que ir pensando a todo lo que surja. Y bueno, ojalá este debate se extienda pues, la sociedad y ayude a generar un sistema editorial más consciente y más humano en todas sus opciones, ¿no? Vamos a comenzar haciendo las presentaciones. Aquí está conmigo Bea Cantero, a que seguramente ya conocéis la mayoría. Ella es bibliotecaria, ahora está en Olite, es una ávida lectora, dinamizadora cultural y autora de la lúcida novela Los niños bomba, Sloper 2015, que ganó el premio Café 1916. Para mí es una novela que me impactó, que me pareció una maravilla, muy interesante. Y entonces su nombre me vino de inmediato en cuanto pensé en este tema de la charla, porque me impactó mucho una cosa que me dijo una vez cuando le pregunté, pues la típica pregunta que les haces a los escritores y más a los que te gustan, de a ver en qué andaba y cuándo iba a sacar algo, cuándo iba a publicar algo, ¿no? Y entonces ella me contestó algo que me dejó muy impresionada y que me pareció muy honesto y de una responsabilidad un poco habitual. Me dijo que ella seguía escribiendo regularmente, pero que no pensaba sacar nada hasta que no pensase realmente merecía la pena, porque no quería saturar un mercado ya hipersaturado. Me pareció, como os digo, muy valiente y muy responsable, ¿no? Por su parte. Entonces, siempre me quedé con ganas de continuar este debate con ella, así que cuando he tenido oportunidad, pues la he liado.
Y nada, pues estoy encantada de estar aquí. Bienvenida, Bea, y muchas gracias por sumarte a esto. Bueno, muchas gracias a Regina, porque yo creo que, bueno, entre las amigas no se dan estas admiraciones que se respiran aquí. Es cierto, ¿no?, que hablamos en principio del no interés, ¿no? Y por no saturar, pero bueno, que también eso aventurando que si yo escribiese algo podría estar bien y a alguien le podría interesar, que eso también puede estar allá, ¿no? Yo me hago un poco esa pregunta también porque estoy igual en distintos roles dentro del ciclo del libro, porque habito la escritura un poco, sobre todo la lectura, y luego también por mi profesión que soy bibliotecaria. Bueno, eso para moderar como esa presentación tan... Oye, no te quites mérito porque tengo que decir que yo leí el libro sin conocerte, ¿eh? O sea, me gustó antes de conocerte. Ahora igual me gusta más, pero no tiene nada que ver. Pues muchísimas gracias, pero eso, bueno, pues muchas gracias al Ateneo, ¿no?, por organizar todo, a todas vosotras y vosotros por estar aquí compartiendo la tarde. Y a Regina también especialmente porque me gusta la osadía de Regina, ¿no? El lanzarse a la aventura y el quizá proponernos hacer algo en lo que nos sentimos de alguna manera inseguras, porque no vamos a hablar de algo, de proyectos en los que estemos o de cosas tal vez que permitan una mayor preparación, sino que venimos aquí como llenas, armadas con contradicciones, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esa pregunta de no se está publicando demasiado, no hay demasiado ruido, no es esto un poco peligroso, ¿no? Que el mercado editorial vaya a esta velocidad. Por otra parte, llenamos la mesa de libros, ¿no? Y si una amiga saca un libro, o no una amiga, sino además o personas que nos interesan, lo celebramos. Y si una de nuestras autoras, no sé, yo, Greci, cuando murió, para mí era trágico porque no iba a poder leerlo, ¿no? Entonces están como esas contradicciones también de estamos hiperprogramando al tiempo que estamos hiperescribiendo, hiperpublicando, hiperprogramando actos. Lo pensamos por un lado y organizamos un acto. Entonces, no venimos, bueno, venimos un poco a temblar, ¿no? Hacernos esas preguntas, a sacar quizá las conversaciones que hemos tenido en los ámbitos privados y que yo las he tenido con amigas, con compañeras, con compañeros y con otras personas del mundo, del mundo del libro y también de fuera, pero que nos da un poco como de pudor, porque si leemos una noticia como que la de que se han vendido en 2024 77 millones de libros en España y que es casi el 10% más que el año pasado, como que se nos tendría que disparar el automático de la celebración, ¿no? Porque tiene un componente también muy de qué bien esto marcha. Pero al tiempo que eso, que es un poco respuesta desde la euforia, que a veces tenemos la gente que estamos un poco en el sector cultural, ¿no?, y la sociedad en general, a veces es interesante meterle la perspectiva un poco menos eufórica, más igual no depresiva total, pero sí preocupada de esa cifra. Celebremos, ¿no?, porque pasan muchas cosas muy bonitas en esos 77 millones. Pero bueno, ¿cómo vamos a gestionar todos esos libros si crece así progresivamente en las librerías, en las mesas de novedades que genera ese volumen de libros en las bibliotecas, en nuestras casas y en nuestras mentes y como sociedad? ¿Cómo gestionar 77 millones bueno, de libros vendidos, publicados? Sí, en 2023, entre Madrid y Barcelona se habían publicado casi 50.000 libros, nuevos títulos. En Navarra, 1.700, que, bueno, es mucho volumen, entonces hay que celebrarlo, pero
oía a Mauricio Vicental en algún momento que hablaba, bueno, nos recordaba que la cultura es cultivo y que había que cultivar, porque si no nos vamos al desierto, obvio, pero que no había que cultivar de cualquier manera, porque si cultivamos mal también nos vamos al desierto. Entonces, bueno, venimos aquí un poco preocupadas por no dejar que el medio que a nosotros nos parece, a nosotras tan importante, el del libro y la lectura, lo estemos dejando a una especie de deriva del mercado, del sistema, ¿no? Porque lo mismo me preocupa también la hiperproducción de camisetas. Os quiero presentar a Regina, por supuesto. Bueno, Regina Salcedo también ocupa, a mí me resulta muy interesante su figura porque está, como muchas de las personas que estamos en el ámbito del libro, ocupando, bueno, distintos puestos o ejerciendo distintos roles. Y yo la conocí en la biblioteca cuando te conocí como escritora de literatura juvenil, que, bueno, que hay que ser valiente para entrar en un medio así. Aparte de escribirla en los talleres, en un taller que diste en Noain, bueno, hubo mucha satisfacción y es muy difícil que los jóvenes salgan tan contentos, ¿no? de un taller, bueno, de un club de lectura que armasteis. Claro, además de escritora de literatura juvenil, es también de literatura de adultos, especialmente de la ciencia ficción. También coordina clubes de lectura, el de fantasía, ¿no? Y ciencia ficción de Elcar. Y está, o sea, yo te entiendo como militante del asunto, ¿no? Como tantas otras personas que veo por aquí, que también estamos un poco en el activismo del libro. Y yo creo que eso, esas cosas no pasan cuando ya tenemos 50 años, ¿no? Sino que vienen de jóvenes y a mí me gusta que Regina, bueno, me gustó cuando lo supe, que se había matriculado en la Escuela de Letras de Madrid, en aquella famosa Escuela de Letras, ¿no? Que no duró mucho, pero que fue una cosa muy brillante. Y bueno, y a los 20 y tantos años ella se fue allá y a partir de todo el aprendizaje que te da una escuela, volvió no henchida de orgullo, ¿no? Y dispuesta a hacer un volumen más en los 77 millones, sino que dejó de escribir, ¿no? Porque se quedó asombrada por lo que es la escritura. Me dijeron, Dios, con todo lo que te queda como de ella, que pues ducha de mí. Bueno, pues esa es Regina Salcedo, que es verdad que la conocéis muchos. Y bueno, también destacaría su libro, el de La mujer varada, que a mí me gustan mucho, muchos de sus libros, pero La mujer varada lo recomiendo especialmente. Y antes de nada hay una pregunta que me parece básica responder desde un punto de vista igual un poco egoísta, ¿no? Porque es la que me surge a mí y la que más me lastra cuando a mí me asaltan estas dudas sobre publicar o no publicar. Y es que me pregunto a menudo si una obra literaria, en cuanto a un texto que tú escribes con una ambición estética y con una intención de que trascienda el ámbito privado, o sea, en el diario personal y no es marcas, sino que ya sientas con conciencia de quiero, ¿no?, una novela, un poemario. Si no se queda cosa incompleta, si no se comparte luego con el público, ¿no? Si no es interpretada por y si no establece un diálogo con los lectores. Entonces, para mí esto es como la gran pregunta, como la maldición, ¿no?, que acarrea un poco el hecho de escribir literatura, ¿no? Porque yo me veía muchas veces como decir, yo me he pegado todo un día preparando una tarta elaboradísima y hasta poniendo hasta el último detalle todo mi corazón y tal, y luego que no. Sí, con la tarta es que la tarta es como un gran ejemplo, ¿no? Como de cuando escribimos, ¿no? Que estás allí y que le dedicas mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y muchas personas, mucha responsabilidad respecto del mundo. Entonces sí que es verdad que una escritura, una literatura sin lectores ni lectoras, digamos que no se activa, ¿no?
Bueno, y mi trabajo, de hecho, consiste en activar la lectura, entonces, y activar los libros. Entonces, sí que me parece muy importante que existan esos lectores y lectoras, pero no creo que necesariamente todo lo escrito haya que desembocar en una publicación o en una lectura por parte de un público. Y en eso Patricio Bron, que también traemos un libro suyo, porque él también está bastante preocupado, ¿no?, en qué supone como esta multiplicación de libros, y él también cree que igual no genera más acceso a los libros y a una buena lectura, sino que igual la está entorpeciendo. Él hablaba de cuántas razones, de que él sabe de muchísimas razones para escribir, y en cambio que hay muy pocas, que él sabe muy pocas para publicar. De la que él hablaba era de la devolución que en alguna ocasión ha tenido por otras personas, por lectores suyos. En concreto, yo creo que hablaba de Elvio Gandolfo, que le escribió para hablarle de una figura literaria que se supone que aplicaba y que Bron no sabía que aplicaba, ¿no? Y entonces ver cómo otra persona le dotaba de otro sentido al libro sí que le parece una de las razones para publicar. Entonces yo creo que cada uno, cada escritor y cada ciudadano y ciudadana, nos debemos preguntar cuáles son esas razones, ¿no?, para publicar. Yo, más allá de lo mío, sí que creo, por supuesto creo que hay que publicar, ¿no?, que es muy importante. Por eso defendemos como la medida, ¿no?, que igual a la que tenemos que llegar. Pero para mí sí que es importante para que se siga publicando cuando vamos igual a Odiosas Amadas, ¿no?, o cuando estamos todas y todos en encontrarnos experiencias y lecturas a las que no habíamos llegado hasta ahora. Y el otro día que estuvimos escuchando a Tenenbaum, ¿no?, pues como ella hablaba de cuando ella leyó a Rosario Castellanos y vio una maternidad absolutamente distinta de la que ella conocía, y lo encontró ahí es cuando te alegras, ¿no?, y aplaudes de que, por supuesto, se haya rescatado a la obra y llegue a más lugares, la obra de Rosario Castellanos, y también de toda la militancia que hay ahí, que al mismo tiempo que está Rosario Castellanos, está Uribe y Herbert haciendo también su lectura de Rosario Castellanos. Entonces, a mí me gusta que todo eso sí que se alimente. Eso sí que me parece una razón, ¿no?, para publicar, que oigamos las voces que no hemos podido oír hasta ahora. Porque no podemos olvidar que publicar también es un privilegio, ¿no?, que suele ser un privilegio y ha sido hasta ahora y sigue siendo. De hecho, lo que quería decir un poco de Christophe era que ella hablaba hace poco de los libros que no había publicado, y decía, afortunadamente que no publiqué, ¿no? Entonces eso también nos hilaba a nosotras, ¿no? Bueno, a mí me interesaba saber, Regina, que tiene una producción alta porque escribes mucho, si te habías arrepentido alguna vez de sacar algún libro o no. Bueno, yo escribo mucho, pero no publico tanto. O sea, lo que pasa que a veces, pues, por cuestiones de las editoriales, de pronto salen 2 libros y todo el mundo, pues, digo, no, a ver, este libro llevaba 10 años esperando, ¿no? Yo tengo mucho más escrito que no he sacado de lo que he sacado. Y me siento, la verdad es que digo, bueno, menos mal, ¿no? A mí, desde luego, hay cosas que los primeros libros que publicas, evidentemente, igual ahora, pues diríamos, los haría de otra manera o corregiría cosas, ¿no? Pero yo no hay ningún libro que diga qué horror o qué vergüenza o cómo saqué esto, ¿no? Porque he ido como siempre un poco con tranquilidad. Y eso por lo menos me da mucha paz, ¿no? Me da mucha paz porque digo, bueno, sí, con lo que soy yo, bueno, cada uno luego es como es, ¿eh?
que hay gente que puede sacar algo y se ría y diga, mira qué mierda saqué en su momento y lo vive sin buena comunicación, pero yo sí que me iba a machacar y iba a ser como, o sea, que yo iba a tener pesadillas con eso. Entonces, no hay ningún libro que me cause pesadillas y eso está bien, eso me da una paz. Y de hecho, por ejemplo, por esto que os comento de cómo funcionan las editoriales, ¿no? Que a veces para cuando mandas un libro y sale, pues los tiempos son raros. Había un poemario que tenía ya bastante tiempo y que mandé a una editorial que yo afilo mucho porque tiene un catálogo con autores que me gustan mucho. Entonces yo lo mandé por probar y me dijo el editor que sí, que le había gustado y que lo quería publicar. Y yo, bueno, pues súper contenta. Pero ¿qué pasó? Pues que se fueron atrasando por cuestiones de que tenían pues mucho follón y no sé qué. Y se fue atrasando y resulta que salieron ya otros poemarios que habían sido escritos después y entonces de repente me generó aquello una contradicción de decir, ¿cómo voy a sacar ahora un libro que escribí hace más de 10 años después de un libro que he escrito hace un... Entonces tuve que tomar una decisión y decir, no lo publico. No, o sea, con todo el dolor de mi corazón, pero me parecía que no era coherente. Vamos a empezar con los autores y vamos a hablar bueno, pues de Rimbaud, ¿no? Que considerado uno de los poetas más influyentes del XIX, escribió toda su obra literaria antes de los 21 años. Después de publicar libros fundamentales como Una temporada en el infierno, Iluminaciones, abandonó la escritura de manera abrupta y pasó el resto de su vida viajando por el mundo. Rimbaud dejó la literatura buscando una mayor estabilidad económica y personal, después de haber pasado auténticas penurias con su amante y también poeta Paul Verlaine, con quien tuvo además una relación de lo más tormentosa y violenta, como sabéis. El hecho de que Rimbaud, tras abandonar la literatura, primero se hiciera soldado colonial en la isla de Java, luego explorador y trotamundos, después agente de una compañía comercial en Yemen y por último traficante de armas en Etiopía, parece no decir mucho a favor de la carrera de escritor. No sé, yo le preguntaba a Bea cuál era su experiencia y si lo veía así y cómo podríamos cambiar este ambiente, esta cosa que es tan hostil, ¿no? Hoy en día. Yo creo que sí, bueno, que el sector editorial o vinculado al libro es tan hostil como el resto de sectores. Sí. Sí, o sea, no estamos en un gran momento, ¿no? Quizá para nada, para estar en ningún lugar. Y por eso, claro, tampoco va a ser una excepción, precisamente la del libro, no va a ser un lugar en el que haya menos toxicidad y menos presión y menos, menos dolor, ¿no? Yo en mi experiencia editorial tuve la suerte de ganar un certamen que me interesaba el jurado, la editorial era Sloper, que bueno, Regina también conoce, y Román Piña, que es el editor, fue una persona exquisita y no sé, y es una persona generosa e implicada, ¿no? Entonces es una experiencia que, aunque pueda ser excepcional, también es común, ¿no? Se da una experiencia tranquila. Pero lo cierto es que también no hace falta tener mucha imaginación para saber, ni cuando escuchas, ¿no? Un poco a las personas de alrededor o te interesas, que hay, bueno, que sí, que es un sistema bastante problemático, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, porque tampoco, bueno, pues adolece de los mismos problemas que otro tipo de sectores, pero yo al menos, ya que estoy aquí, lo que sí que echo de menos a veces es tener más información entre nosotros, ¿no? No creo que haya una oscuridad premeditada, pero sí que tenemos puntos de vista. Yo igual tengo el punto de vista de lectora o de bibliotecaria, pero sé bien poco la problemática de un distribuidor.
Entonces, si conociésemos más lo que vale el metro cuadrado de almacén y las dinámicas que tienen ellos de trabajo, igual a veces los escritores podrían empatizar más con el distribuidor o con el editor, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, yo como bibliotecaria, pues a veces tienes la sensación de que cuando autores próximos, autores o autoras próximas, entienden que has leído su libro también y no lo has leído y que es algo que te hubiese encantado hacer, pero tienes una pila de libros enormes, también deberíamos dar esa información sobre qué dinámicas tenemos, cuántos autores locales tenemos y por qué igual no podemos hacer eso, porque igual ese autor o esa autora nos comprendería mejor a los bibliotecarios, ¿no? Y cuando hemos tenido la suerte de que Regina, dos escritoras cercanas a ella, nos han prestado sus voces, sus opiniones, ¿no? Para decir lo que sienten respecto a la edición. Entonces, esos testimonios a mí me parecen como muy interesantes porque si los conoce el editor también puede empatizar bastante más, ¿no? Y generar, de acuerdo, que es un mercado, pero también nos podemos cuidar. O sea, y yo creo que es responsabilidad de cada uno de los agentes cuidar a los otros agentes del libro. Y creo que un buen comienzo es el de compartirnos más información. Pues sí, yo les pedí a dos escritoras, que son Izaskun Gracia e Isabel del Río. Me interesaba su opinión porque aparte de que las conozco, me parece también gente muy cabal y muy honesta. Isabel trabaja en una gran librería en Barcelona. Izaskun también trabaja de traductora. Escriben narrativa y poesía. Me parecía que tenían como una visión bastante amplia del sector, ¿no? De las distintas perspectivas y gente que ya lleva también una trayectoria. Y bueno, les pedí que si me podían contestar, como Izaskun vive en Berlín y bueno, pues Isabel en Barcelona, pues los hemos tenido que hacer así. Y vamos a escuchar su experiencia en este mundo editorial. Hola, pues a ver, lo que dices, yo sí me lo he planteado. Nunca he llegado a tomar la decisión de decir no escribo más, pero sí me he preguntado, igual sería mejor, mira, dejar de intentar publicar y escribir solo para mí y ya está. Pero ya no es ni siquiera eso, ni siquiera lo difícil que es llegar a publicar, ni siquiera es lo difícil que es llegar a tener un agente, quien lo consigue, que yo ni siquiera he conseguido eso. Para mí lo peor es el ninguneo constante. Es la falta de respeto. ¿Sabes? O que se pasen los contratos cuando te los hacen por donde se los pasan. eh, que luego te pidan un montón de cosas, básicamente que trabajes gratis y que encima se cabren cuando no lo haces. Las malas condiciones que te ponen, o sea, y sí, por eso sí hay veces que he dicho, guay, y si esto lo dejo aquí y ya está. Y escribo para mí, para mis 4 colegas y se acabó. Lo que pasa es que al final nunca lo hago, ¿no? Porque yo soy, como soy del norte, pues soy muy burra en ese sentido. Pero bueno, sí, la pregunta ha caído un par de veces. Plantearme dejar de escribir nunca, porque es lo que digo, yo siempre he escrito, siempre. Plantearme retirarme del mundo en el sentido, pero cuando digo retirarme del mundo no estoy diciendo dejar de publicar, estoy diciendo dejar de publicar, salirme de las redes sociales, irme a una cabaña con lobos, tío, o sea, tal cual, ¿vale? Sí, claro que me lo he planteado. Recibir feedback de otras personas y tal, a mí eso me da bastante vidilla. Y sinceramente creo que lo necesito para sobrevivir. Más que el dinero que gano, me hace sentir que tengo un pequeño lugar en el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dice Izas. Editores, como dice Izas, ¿no? Que no te quieren pagar adelanto o te pagan algo que es absolutamente irrisorio.
y te exigen que vayas a esta feria, a esta otra feria, y a esto otro. Y ni siquiera te consiguen presentaciones, porque dices, bueno, mira, me voy pues, al Celsius, ¿no? Me voy al Celsius, pero, y me lo tengo que pagar, pero, hostia, es que mira, tengo esta presentación y tengo esto otro. Bueno, vamos a ver si me compensa. En ventas y en dinero no me va a compensar, pero bueno, de otra manera quizá me compense, ¿no? Libros que nacen muertos, ¿no? Que tú les has dedicado muchos años, mucho trabajo, mucha ilusión, que además en tu foro interno te encanta esa historia y te encantan esos personajes, los quieres mucho y ves que es que directamente la editorial no le hace ni publicidad ni cuando sale, no está bien distribuido, no llega a ninguna parte y por mucho que tú te esfuerces, no dejas de ser una voz en el océano, ¿sabes? Pero es lo que digo yo, sinceramente yo desde mi punto de vista, que cada uno, yo lo necesito. Entonces acabas tragando y tirando para adelante e intentando encontrar gente nueva que quizás lo tome un poquito más como tú. Y en el sentido de con esa ilusión y con esas ganas, ¿no? Y a veces encuentras gente, pues os he encontrado a vosotros, por ejemplo. Pues bueno, yo la verdad es que agradezco mucho estos testimonios, ¿no? Que nos hablan de eso, de no cuidados, y a mí me gusta la actitud como de no docilidad, de decir, bueno, no vamos a pasar todo. Porque de alguna manera a veces en el mundo de la cultura decimos como de sin cultura no hay una visión crítica y de la revolución desde la cultura, y realmente también es un mundo bastante lleno de pleitesía y de favores de ida y de vuelta y de muchas sonrisas. Entonces, este rictus más serio de Izaskun Isabel me parece, la verdad, muy interesante. Sí. Y yo por eso creo que es bueno que nos comuniquemos entre nosotras, porque al principio, cuando tú, claro, en la labor del escritor, de la escritora, lo haces tú muy aislado. No es como en otras profesiones que puedes tener una comunicación, ¿no?, en grupos y que enseguida pues se sabe, pues oye, no trabajas con este, no trabajas con el otro, tú vas ahí de primeras y no sabes nada de nadie. Y entonces está bien el tener grupos, el crear redes, porque pues te van diciendo, cuidado con esta editorial, que no te pagan jamás, son unos chanchulleros, Sí, y decir, oye, esta editorial genial también, ¿no? Y decir, pues ya te voy a pues poner en contacto, o sea, para bien y para mal. Vamos a hablar ahora ya de autores del siglo XX, que son Juan Rulfo y Pessoa. Juan Rulfo, el escritor mexicano famoso por su novela Pedro Páramo y su colección de cuentos en llamas, dejó de escribir ficción poco después de publicar la novela en 1955, a pesar de su enorme éxito y la influencia que estas obras tuvieron en la literatura latinoamericana. Hay varias teorías sobre por qué dejó de escribir. Él mismo mencionó en varias ocasiones la tristeza que sentía tras la muerte de sus padres, pero también se habla de su tremendo perfeccionismo. En cuanto a Pessoa, autor del libro del desasosiego, en vida apenas publicó más que un poemario, y cuando murió se descubrieron un montón de manuscritos guardados en un baúl. Existen cartas, notas y fragmentos en los que Pessoa reflexiona sobre su proceso creativo y su reticencia a publicar. En su correspondencia, por ejemplo, a menudo mencionaba sus proyectos literarios y sus dificultades para terminarlos. Hablaba de su perfeccionismo y de cómo muchas obras las consideraba incompletas o no listas para ser publicadas. En un texto personal escribió: no he hecho nada y no haré nada. Tengo la plena conciencia de ello, pero también tengo la conciencia de que si hiciera algo sería peor. En el libro del desasosiego también encontramos pasajes que hablan de la imposibilidad de completar algo perfecto, de la naturaleza fragmentaria de la existencia, lo que podría extenderse a su actitud hacia la publicación. Y en una entrevista para un periódico mencionó que escribía para sí mismo y no para el público. Entonces, bueno, queríamos aquí también preguntarnos sobre este silencio que viene también por a veces ese perfeccionismo tan extremo, ¿no? Sí, de hecho el perfeccionismo, bueno, no vamos a defenderlo, ¿no? Porque el perfeccionismo al final no deja de ser una presión externa que precisamente a las mujeres
nos ha llevado a buscar modelos que no se podían alcanzar y a paralizarnos de todo. Entonces yo creo que realmente o sea, el problema, o sea, el problema que puede no ser un problema, el momento actual, ¿no?, del libro no nos habla precisamente de perfeccionismo porque no está paralizado en absoluto. Y igual hay, bueno, bastante más descuido, ojalá hubiese un poco más de perfeccionismo. Pero sí que es verdad que hay que hablar de exigencia, ¿no? De qué tipo de libros estamos encontrando, ¿no? De entre todos los millones de libros editados, ¿cuáles? Bueno, sí, bueno, la de libros que encontramos que no van a ninguna parte, ¿no? Porque no tienen como fuerza de partida. Entonces, en esto recordamos a Remedios Zafra, ¿no? Y que ella desarrolla mucho el trabajo cultural, por un lado ese entusiasmo que puede generar esas heridas de las que hemos estado hablando antes, pero también ella habla mucho de la hiperproducción, sobre todo más en la academia, pero todo el mundo cultural, y a qué tipo de productos nos lleva, o sea, a qué tipo de cansancios también, pero también a qué tipo de productos o subproductos nos lleva, ¿no? Y tendríamos aquí, ¿qué pasaría si hiciésemos menos, con mayor intensidad? ¿De qué tenemos miedo? Al sistema económico le beneficia, pero no al valor y sentido de lo que hacemos. Pero incluso podemos seguirla, porque oír a Zafra siempre es interesante. La cita un poco desarrollada, porque ella se plantea, ¿qué pasaría si hiciésemos menos con mayor profundidad? ¿De qué tenemos miedo? Muchas personas aceptan porque de esa suma depende su supervivencia laboral, pero en la mayoría de los casos se trata de un viento que empuja. ¿Qué pasa si usted y yo, dóciles, aceptamos por defecto y suministramos texto rápido, titular, producción precaria, papers al peso, atención contabilizada, impostura, porque todos lo hacen, porque confusamente sentimos que no podemos frenar? Al sistema económico le beneficia, pero no al valor y el sentido de lo que hacemos. De Rivera Garza, ¿no?, de que cuando uno se pregunta qué nos da derecho a escribir, es el cuidado que pongamos, ¿no? Y el cuidado es tiempo, el cuidado es investigación, y el cuidado es darse cuenta de que si has hecho algo que no es interesante, bien tú, bien los filtros que tengas alrededor, te puedan, no sé, llamar al orden. A mí hay un libro que seguramente os pueda sonar, que es de David Wharton, El vicio de la lectura. Bueno, un libro que son 4 paginitas en realidad, pero me parece súper interesante por esto, porque habla, lo titula El vicio de la lectura, como también el replantearte esta como súper exigencia de que todo el mundo tiene que leer, porque sí, porque es una virtud que hay que cultivar, y cómo, bueno, pues ese leer por leer, porque es lo que hay que hacer, porque está bien, porque todo el mundo te está diciendo, y si no te vas a sentir que es una mala persona o que no, que estás fallando de alguna manera, no eres una persona cultivada si no estás puesto en todo, pues que al final habla de ella de que genera lectores mecánicos que leen sin placer, que leen un poco por el compromiso, por la presión, y cómo eso genera también escritores mecánicos, críticas mecánicas y un poco todo eso, ¿no? Y a mí me parece un punto de vista muy interesante darle la vuelta desde el principio, es decir, tampoco tenemos todos por qué leer, tampoco tiene por qué, o sea, ¿no? Porque si tenemos todos que leer, todos que producir, sé que es un poco como, tener la oportunidad de ceder y elegir, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que no machacar a nadie porque diga, oye, pues yo prefiero irme a ver una película, pues no sé, tampoco. Sí. Sobre todo porque eso, ¿no? Porque decía ella de crear todo a causa de eso, todos estos escritores mecánicos. Y había traído también unos fragmentos de José Antonio Olmedo, escritor y crítico literario, que en Quimera también hablaba hace nada sobre la poesía, pero que puede ser extensible a todo lo demás. Y decía, está en crisis la poesía, y hablaba de que eso, la segunda gran democratización de la cultura
propiciada por la tecnología y sus espacios virtuales, ha provocado que muchos escritores sin vocación se animen a invadir las redes con pseudopoemas, a autopublicar poemarios, libritos intrascendentes las más de las veces, de tiradas irrisorias que en ocasiones llegan a convocar más público en sus presentaciones que el poemario de un autor verdadero. Un aspirante escritor con los contactos adecuados puede colocar reseñas elogiosas sobre su libro en grandes medios de comunicación. En el siglo XXI, algunas editoriales españolas de mayor prestigio han pretendido hacer de la poesía una extensión de su estrategia mercantil. Han puesto más mimo en construir unas cubiertas y contracubiertas llamativas en garantizar la calidad literaria de su interior. Culpar al público de esta supuesta crisis de la poesía sería demasiado fácil, aunque sin lugar a duda tenga buena responsabilidad de ello. Los ciudadanos, obligados a vivir en sociedades de estrés y prisas, se convierten en lectores pasivos, no avezados e incapaces, bien por su escasa formación o interés, bien por la esclavitud de sus servidumbres, de desentrañar toda la sustancia que un texto complejo les puede ofrecer. El analfabetismo moderno no estriba en no saber leer ni escribir, sino en saber hacerlo, pero no comprender al 100% aquello que se lee. Pero si admitimos que la poesía está en crisis, nos guste o no, la crítica literaria debe haberlo estado mucho antes. El estrabismo, la corrupción, el nepotismo, la prevaricación, el radicalismo, la especulación del árbitro sancionador alimentan el sostenimiento de la farsa. Como veis, aquí da para todos, es como muy crítico, ¿no? Y bueno, yo creo que esto que habla de la poesía, pero también nos lleva a pensar todo esto, esta democratización, hasta qué punto tiene también su lado oscuro, ¿no? De cómo, bueno, pues se puede entender de la que estamos hablando. A todo esto, y vamos a hablar también de, por ejemplo, del caso de Salinger y de Harper Lee, que, bueno, pues son otras personas que guardaron silencio precisamente por todo lo contrario, que fue tener un éxito inmediato con su primer libro y no saber gestionar eso de morir de éxito, que se suele comentar, ¿no? Y que de repente pues se vieron abrumadísimos y esa presión para luego estar a la altura pues les abocó al silencio, a veces un silencio que en este caso no es del todo elegido, ¿no? Porque, por ejemplo, Harper Lee le confesaba en una carta a su amigo Gregory Peck pues que dice, mientras escribía mi primera novela no había nadie pendiente. Ahora, en cambio, es como si tuviera toda la gente echándome el aliento en el cogote. Y me niego a darle el visto bueno a lo que haga hasta que alcance un cierto nivel de excelencia. A esto hay que agregarle que mi agente quiere sangre y autopsias a tutiplén. Mi editor quiere otro éxito de ventas y yo quiero tener la conciencia tranquila y no defraudar. Entonces, bueno, cuando se le preguntaba durante todos estos años que guardó silencio en qué andaba, pues su agente y su hermana decían, está trabajando en su segunda novela, pero la novela nunca se materializaba. Harper Lee, en realidad, estaba encerrada en sí misma, o borracha, o desesperada, o todo a la vez. Lo cual también pues es tremendo, ¿no? Lo que puede suponer dar el pelotazo ese que muchos soñamos. Estás preparado para lo que te viene encima. Y luego, por último, me gustaría terminar con un poco, pues, como decimos, de algo más esperanzador, que hemos traído al escritor Ulises Carrión, que es otro tipo distinto de silencio, muy particular, más creativo, y es el silencio que no lo es en realidad, y que es el punto de partida de una búsqueda diferente. Es, por ejemplo, el caso de este escritor, ¿no? Que también fue editor, comisario de arte, teórico de la vanguardia de los 60 y figura clave del arte conceptual mexicano. En su juventud fue reconocido como un talentoso escritor, pero a principios de los 70 abandonó al mismo tiempo México y la literatura ortodoxa para iniciar en México una carrera artística. Y el poeta y ensayista Heriberto Yepes lo calificó como el escritor posliterario más innovador que haya nacido en México. Y en un librito muy interesante que es de Verónica Herbert, Mudanza, que habla también de estos temas, podemos encontrar un resumen del manifiesto que hizo Carrión sobre esto, ¿no?
Y os voy a leer solamente 2 puntos, porque si no es muy largo, pero fijaos que es curioso porque dice, un escritor, a diferencia de la creencia popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos. El escritor del arte nuevo escribe muy poco o no escribe. El libro más bello y perfecto del mundo es un libro en blanco. De la misma manera que el lenguaje más completo es el que se encuentra más allá de todas las palabras que el hombre pueda pronunciar. A mí me interesa mucho Ulises Carrión a partir también de la lectura de Verónica Gerber y de ella misma, ¿no? El tipo ella se define como artista que escribe, ¿no? Y bueno, y lo que hace es cruzarse con otros escritores o con otros creadores de textos también, cercanos, lejanos, vivos, muertos, ¿no? Entonces volvemos a no crear en soledad, ¿no? De alguna manera, yo creo bastante en lo colectivo, ¿no? Y me parece que ahora mismo, tanto en ficción como en escritura, en editoriales de ensayo, lo colectivo es lo que está dando frutos muy potentes, ¿no? Tenemos aquí alguna editorial como Gris Tormenta o Con Tinta Me Tienes, ¿no? Las chicas de Con Tinta Me Tienes se definen directamente como editorial independiente e interdependiente. Entonces, quizá eso para la literatura, la independencia y la interdependencia sean como buenas cualidades. A mí hay algo que me gusta mucho, que me atrae mucho y además me ha hecho pensar bastante. Propuestas como, por ejemplo, esta que se titula, es una antología, Voz Vértebra, antología de poesía futura, que me gustó el planteamiento muchísimo, porque las antologías me dan en principio como bastante miedito, porque los editores suelen aprovechar mucho como está ahora de moda el tema de la precariedad de la vivienda. Venga, vamos a sacar un libro pero en plan voy a hacer negocio. Y llamo a 20 escritores que sé que están desesperados por sacar lo que sea y si me tienen que escribir para mañana 3 poemas de la vivienda, sin problema. Y si me dices del vino, pues del vino. Y hay como esa ansiedad y esa falta a mí me toca este tema, sé del tema, puedo aportar algo, dale, ¿no? Entonces, yo soy precavida con esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se hace algo desde el interés genuino por aportar algo nuevo y el autor de esta antología, no me acuerdo, es Antonio F. Rodríguez, que es una persona muy interesante, muy poco de redes sociales, de medios, o sea, también de quién viene la propuesta te puede dar una pista, ¿no? Pero su propuesta, además de ser muy original, porque era hablar de poetas que él inventa del futuro, y entonces nos plantea a los escritores que escribamos sus textos que no existen. O sea, tú dejas de ser quien eres, te pones en la piel de estas escritoras futuras y haces tu texto. Eso ya es una manera de abandonar tu yo, ¿no? Que está muy bien. Pero es que además aquí participa gente, pues muy, muy interesante, Chantal Mayar, la nieta, etcétera, ¿no? Regina Salcedo. Bueno, no es muy fuerte. Y a mí lo que más me gustó fue que los textos van sin firmar. Nadie sabe o sea, quién es el texto. Y como digo, eso me pareció muy interesante, porque es como esto de ausencia de ego, ¿no? De decir, bueno, pues si participas, que sepas que nadie va a saber lo que has escrito, puede estar jugando a adivinar lo que sea, pero ahí no. Yo incluso habría propuesto ni siquiera poner tu nombre, ¿no? Y comentábamos, ¿verdad?, que también el volver a veces al anonimato, ¿no? Podría ser una cosa interesante, ¿no? El publicar como anónimo o con un seudónimo que nadie conoce, ¿no?
de un poco de esa limpieza de que podría ser una cosa así arriesgada. Regina planteaba directamente como una distopía extraña, bueno, interesante, que en los primeros libros publicados por un autor, ¿no? Hasta el 3, no decía hasta el 10, no pudiesen publicarse con el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué le pasaría al mercado? ¿No? Y habría movimientos, por supuesto que habría, sí, movimientos, pero yo creo que es interesante, sí, pensar, ¿no? En las escrituras anónimas, las colectivas, ¿no? Y bueno, pensar en ir cerrando también el asunto, porque es viernes y probablemente tengáis cenas, ¿no? Y bailes. Y bueno, pues entonces igual si queréis ya lo dejamos aquí, sí. Lo que vamos a acabar con como un canto a escribir, ¿no? Porque eso, hay muchas razones para escribir. Vamos a acabar con Müller y además decidimos buscar esta foto en la que ella está sonriente, ¿no? Porque a pesar de cómo estamos, ¿no? Y lo que pensamos y las pesadillas que podemos tener sobre el mercado del libro, el mercado y el sector, ¿no? Y todo el ciclo. Bueno, Herta Müller sonríe, no es un rictus habitual en ella porque suele ser más bien seria porque lleva lo que lleva, ¿no? Y su cuerpo lo lleva así muy bien, pero queríamos ofrecer esa mirada como esperanzada y no olvidar que el gesto de Herta Müller siempre es serio, siempre es responsable porque lleva el mundo encima, ¿no? Y ella, bueno, escribe desde un lugar que es imprescindible tener la oportunidad de que ella se filtre y quizá otras cosas no. Y como da mucha pena dejar a Müller no leer los corchetes, leemos la cita completa. Sí. Es cierto que escribir es una necesidad interior y al mismo tiempo va en contra de una resistencia también interior. Siempre escribo para mí misma y en contra de mí misma. Todas las veces espero para poner las cosas por escrito hasta que no puedo evitarlo. Retraso el proceso porque sé bien que cuando empiece se adueñará de mí de una forma que me da miedo. Y cuando luego estoy dentro del proceso de escritura me engulle por completo. Y tal vez me veo obligada a decir que escribir me protege, porque tal vez estaría expuesta a lo vivido de una forma mucho más despiadada si, después de todo, no vinieran en mi auxilio las palabras, que tanto me cuesta encontrar. Con las palabras despierta el hambre de palabras. Surgen palabras nuevas que me muestran lo que no había visto sin ellas. En la escritura lo vivido me mira de nuevo, con otros ojos. Creo que hace años que confío plenamente en la escritura. Y bueno, pues con esto. Y con el siguiente movimiento, del movimiento centrífugo, aquí vas a recordar. Sí, bueno, pues también os invito a todos y a todas a que vengáis. En el próximo evento será el 2 de mayo y es la escritora que os he comentado, Lola Nieto, que dará esa performance tan original y tan bueno, impactante. Y luego hablaremos de ese libro necesario, creo yo, que de esos que merecen la pena sobre la isla desnuda, sobre su estancia en Japón y ese diario sonoro que ella bueno, pues nos va a comunicar por la palabra y por el movimiento. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.